¿Qué queremos hacer de nuestra vida? ¿Qué queremos vivir realmente de nuestra vida? ¿La apariencia o la esencia? Esta pregunta puede ser un poco una pregunta, un sofisma, ¿no? ¿Podrían ser las dos cosas? Por supuesto. Podríamos empezar a comprender que quizás la apariencia sea el ticket de entrada a el espectáculo. Quiero decir, que la apariencia sea el paso inicial para poder llegar a la propia esencia de las cosas. Y luego podríamos incluso, aplicando lo que en el entorno del Dharma se llama la compasión, comprender que la experiencia de la esencia, como mínimo, va a permitir compartir con todos los seres eso tan extraordinario que hemos sentido y vivido, para beneficio de todos los seres con los que nos podamos relacionar. Este enfoque estaría mejor, no caer en el sofisma de apariencia o esencia. No hace falta. Me quedo en el samsara, la apariencia, y viajo al nirvana, o me quedo en el nirvana y ya está, y no hago nada con el samsara, o lo elimino, o simplemente lo destruyo. Nosotros tenemos la capacidad, por ejemplo, a través de ese samsara, esa vivencia ilusoria construida por los pensamientos y las emociones, de poder ver qué hay detrás de esa malla, qué hay detrás de esa red que hemos construido de ilusiones, y poder ver por fin quiénes somos, y en consecuencia poder vivir de forma consecuente con lo que somos. Pero tenemos que dar un paso para eso. Aquellos que decidáis dar el paso, simplemente habéis decidido seguir un camino espiritual. Porque un camino espiritual es eso. No es la definición de una vía religiosa. Un camino espiritual no es simplemente la aceptación de una tradición religiosa, sea budista, taoísta, shintoísta, cabalista, como queráis. Un camino espiritual es la aplicación de algo bien sencillo, y es intentar por todos los medios tener la experiencia de lo que somos en realidad. En el contexto budista le llamamos tener la experiencia de la naturaleza de la mente, de la budeidad. Y en cualquier otro camino, el taoísta, por ejemplo, llamarán llegar al Tao. Las palabras no importan demasiado. La tradición que usemos es importante en tanto en cuanto puede encajar en nuestra forma de ser, en nuestra forma de pensar, pero todas las tradiciones, las religiones en general, son instrumentos que te hacen o deberían hacerte más consciente de tu capacidad a través del camino espiritual de llegar a la esencia, lo que somos. Si queremos, porque luego está la opción de aquellos que dicen, bueno, yo no quiero llegar a la esencia, ¿para qué? En la ilusión estoy muy bien, me lo paso muy bien, estoy bien, sufro un poco, me lo paso mal, pero luego también me lo paso bien con otras cosas y no me interesa mucho un camino espiritual. Bueno, eso también es una opción. Lo que pasa es que últimamente, no sé si lo habéis notado, más en el siglo XXI y sobre todo en nuestra sociedad, creo que hace mucha falta que los seres humanos que vivimos en Occidente encontremos por fin respuestas no solo intelectuales o tecnológicas, sino también respuestas a aspectos de nuestra mente, de nuestro ser, de lo que realmente somos. Y todo eso que trasciende al ego y trasciende la ilusión y la apariencia, no es más que el inicio de un camino espiritual. Por lo tanto, en el fondo, aquellos que piensen que un camino espiritual es algo difícil, extraño, exótico, lejano, complicado y todo lo demás, les diría, no tanto, no tanto. Un camino espiritual requiere, como digo, algo bastante más sencillo. Luego sí, el instrumento que nos puede permitir llegar al conocimiento del ser, a liberarnos de la experiencia. Ahí sí, tenemos un amplio abanico de tradiciones donde escoger.
Siempre que no nos perdamos en el instrumento, claro, o que lo coleccionemos. ¿No os suena? Un poco de taoísmo, un poco de shintoísmo, un poco de budismo, un poco de ismo, es decir, todos los ismos que podamos coger. Hacemos una especie de cóctel y decimos, yo sacaré la esencia de todo y haré mi propio camino. Eso puede que ocurra en un 1 o un 2% de la humanidad, pero la gran mayoría quizás no tenga todavía la suficiente sabiduría, profunda sabiduría, de todas las tradiciones, quizás no haya practicado todas las tradiciones hasta su último aliento para acabar de extraer el sentido de todas ellas y hacer de todo ello una especie de sincretismo. Algo a lo que hoy en día se es muy aficionado. Muchas personas hacen una especie de sincretismo de las cosas, ¿no? Cogen un poco de aquí, un poco de aquí, un poco de aquí, un poco de aquí, hacen su montaje. Normalmente es un montaje que le gusta a uno mismo porque se siente cómodo y no le molesta demasiado. Y normalmente es un montaje que lo que busca más que nada es la simple satisfacción, más que incluso la verdad. Porque lo que a veces ocurre es que las personas dicen buscar un camino espiritual y en el fondo lo que están haciendo es simplemente buscar su satisfacción personal. Si yo aprendo algo que me permite estar mejor, estar más cómoda y más cómodo, y estar relajado y relajado, y pocas cosas más, eso es bueno, eso es verdadero. Pero si yo voy a un camino espiritual que me está un poco diciendo las cosas que no tengo tan buenas, que descubre todos los mecanismos de los cuales yo hago siempre mi propia película. Si es un camino espiritual que nos enseña a ver qué hay detrás de la ilusión, de las expectativas y de las cosas que yo proyecto cada día, eso a veces no gusta nada. A nadie le gusta verse en ese espejo, porque entonces descubre cosas que nunca habría descubierto antes y que además le cuesta mucho aceptar. Y ese tipo de personas, cuando no aceptan esto, acaban pensando, bueno, esto de los caminos espirituales no es para mí. O esta tradición en particular no me sirve. ¿Veis? Por eso siempre es muy importante revisar el motivo. Y es una revisión constante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo interés en un camino espiritual? ¿Por curiosidad? Bueno. ¿Me interesa simplemente porque así estoy satisfecha o satisfecho? Bueno. ¿Me interesa porque de vez en cuando así puedo estar relajada y conocer cosas diferentes a mi vida habitual? Bueno. Hay muchos más motivos, pero ninguno de ellos es suficiente. Porque todos estos motivos están basados en el patrón del samsara, en el patrón de la simple ilusión de Maya, es decir, en el patrón constante que nos subyuga y nos ata a la generación de karma. En el contexto budista se habla la liberación, la iluminación. ¿A qué se está refiriendo esto? No sé, a que de repente nos aparece un letrero detrás, iluminado, diciendo, ya estáis iluminados, a una especie de título que diga, ya os habéis iluminado. Es mucho más simple. La iluminación se está refiriendo a la capacidad que tenemos de experimentar lo que somos y además de poder expresar lo que somos en esta vida, ahora, en este instante. Más allá de cualquier causa y efecto, más allá de cualquier causa y efecto originada por lo que hablamos, lo que pensamos, lo que decimos, más allá del karma, más allá del sufrimiento y sus causas, más allá de la ignorancia. A eso se refiere la iluminación. Los poderes colaterales de la iluminación pueden ser varios, ¿sí? Se habla de la clarividencia, de la clariaudiencia, de la capacidad de hacer cosas extraordinarias,
pero todo eso le llaman siempre efectos colaterales, es decir, no tienen demasiada importancia en el camino espiritual. Ocurren, están ahí, pero no tienen importancia. Porque, insisto, lo importante es encontrar la esencia de lo que somos. Es la única manera en la cual nos pueden decir que nos hemos liberado. ¿Liberado de qué? Nos hemos liberado de todo ese mogollón de pensamiento discursivo, de emociones perturbadoras. Nos hemos liberado de la vida convencional. No hemos dejado de vivir. No nos hemos hecho una especie de ser extraño que nadie conoce, nadie ve o que siempre está en las nubes. No nos hemos alejado un ápice del sufrimiento humano, ni tampoco de cualquier tipo de sufrimiento de los seres. Simplemente hemos dejado de estar subyugados por la vida ilusoria que nos habíamos montado con un supuesto yo que vivía un montón de emociones y de pensamientos que no iban a ningún sitio. Más o menos. Así entonces, cuando nosotros tomamos ese camino espiritual, en el fondo estamos diciendo, estoy un poco ya cansado o cansada de estar dando tumbos por la vida. Estoy ya un poco cansado y cansada de estar leyendo un montón de teorías, escuchando un montón de personas, viendo un montón de tradiciones, y al final todo esto me está convirtiendo en alguien que sabe mucho, sí. Intelectualmente quizás sé mucho, pero no he conseguido avanzar ni un milímetro en el conocimiento del ser, de la esencia misma que os he hablado antes, o de la propia budeidad o la naturaleza de la mente. Y creo que vale la pena. Es un gran objetivo, por ejemplo, si lo podemos llamar así, decir, bien, yo tengo esta vida, ¿qué hago con ella? ¿Me dedico a dar vueltas en el tío vivo de las ilusiones del samsara? ¿O tomo la decisión y la determinación de romper esta rueda de ilusión y apariencia? Si tomamos esa determinación, si lo hacemos de verdad, sin darnos cuenta, estaremos transformando realmente nuestra vida. Eso es cambiar la vida. No es cambiar la vida por sí misma, por la vida en sí, sino que la vida misma se construye gracias a ese conocimiento y a ese descubrimiento de lo que somos. De repente dejamos de vivir lo ilusorio y lo extraño para vivir lo genuino, lo auténtico y lo esencial. Eso propone el budismo, por ejemplo, y la práctica del Dharma, que no es poco, sobre todo hoy en día, ¿no? Que tenemos una gran cantidad de ofertas de muchas clases, ¿no? ¿Verdad que sí? Ofertas de todo tipo, a cual más interesante, ¿sí? Pero finalmente las ofertas, como toda oferta, no es más que un tipo de comercio, y el comercio en realidad no tiene mucho que ver con la espiritualidad. En la espiritualidad genuina no existe el comercio de yo ofrezco algo y vosotros me tenéis que dar algo a cambio. Y si no lo hacéis, me enfado mucho. Y si yo no os ofrezco algo, también os enfadáis mucho. No existe este yo te doy, tú me das, porque tenemos que ser justos ambas partes. No hay ambas partes, no hay intercambio comercial, no hay otra vez el juego de la ilusión y del samsara, que se basa justo en eso, en esa comercialización o comercio entre sujeto y objeto, entre el ego y todo lo que el ego desea, en la dualidad. ¿Os interesa un camino espiritual? Ostras, no se oye. Sí, de verdad, hombre, algo, ¿no? Algo sí. Eso es bueno, ¿sí? Pero, por favor, fijaos, ¿no? Que sea auténtico, ¿verdad? Que sea una decisión de corazón, que sea una decisión genuina. Y si no lo es, tampoco os preocupéis mucho. Al menos daros cuenta de cuál es el motivo inicial y transformadlo hasta convertirlo en un deseo genuino, auténtico y una determinación genuina y auténtica. No nos juzguemos por empezar con motivos raros, extraños o pequeños, no importa.
Lo que importa es que nos demos cuenta de ellos y que además pongamos todo nuestro interés en transformarlos, en convertirlos en algo mucho más elevado, en algo que implique también el beneficio de todos los seres, no solo el nuestro propio. Aplicar, en pocas palabras, la compasión, que es la extensión hacia todos los seres vivos del deseo de ser realmente feliz en ausencia del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Así que si habéis dicho que sí, fantástico, empezamos muy bien. Ya podemos sumar más. Y el motivo por el cual lo hacemos, insisto, es cuestión de revisarlo, ¿no? Ver cuál es el motivo por el que inicio un camino espiritual. Allí no lo sé, aquí sí. ¿Cuál es el motivo? ¿Teníais un motivo cuando empezasteis un camino espiritual allá hace años, siglos o vidas? Supongo, ¿no? ¿Cuándo empezasteis un camino espiritual? ¿Os acordáis? Hace 3 meses. Bueno, mucho más lejos, ¿no? Imagino, sí, sí. Unos cuantos años, también. Unas cuantas vidas, también, ¿eh? A veces no tenemos tampoco una especie de frontera de cuando empezamos un camino espiritual. A veces ponemos la frontera en referencia a nuestro acercamiento a una religión o a una tradición determinada, ¿sí? Por ejemplo, nos acercamos a una escuela shintoísta, por poner un ejemplo, y cuando nos acercamos a partir de ahí, si nos gusta, decimos, bueno, voy a ver si sigo este camino espiritual o si empiezo un camino espiritual. Pero muchas veces no hace falta acercarse a una tradición religiosa, a una antigua tradición, para tomar conciencia de que en algunos momentos, incluso cuando éramos muy pequeños, ya teníamos conexión con ese camino espiritual. Lo teníamos. No lo habíamos racionalizado, no éramos conscientes. Seguramente no teníamos conciencia de que eso era un camino espiritual, pero quizás de muy pequeñitos, en alguna experiencia que sobrepasaba aquello que el sentido físico nos indica, en alguna de estas cosas sentimos algo especial. Y ese algo especial que trasciende al ego era también parte de nuestro actual camino espiritual. Fijaos entonces que el camino espiritual propio y singular de cada ser no es desviado por las tradiciones religiosas, o no debería ser desviado por las tradiciones religiosas, sino que el camino espiritual que tenemos de forma absolutamente única y singular, lo que en todo caso hace es ser reforzado o ser amplificado gracias a una tradición o camino espiritual tradicional. Así que probablemente, incluso antes de que tengáis memoria, ya estabais implicados en un camino espiritual. Incluso aunque pensaras que hace 3 meses que empezaste, también. Pero con otros enfoques, otras situaciones. Por ejemplo, personas que han pasado situaciones muy difíciles en su vida, por enfermedad, por accidente, incluso de jóvenes, o mediana edad, o una edad avanzada, y se han enfrentado a situaciones tan complicadas y difíciles que han tenido que sobrevivir no solo al aspecto físico, sino emocional de una enfermedad o de un accidente. Y ese sobrevivir significa haber recurrido a todas esas cualidades que sobrepasan al ego, haber incluso superado las depresiones y las emociones negativas que una enfermedad o un accidente puede conllevar a una persona. Y todo eso, todas las personas que lo van pasando o que lo están sufriendo ahora, se enfrentan a ello. Y muchas veces pueden superar estas situaciones gracias a la trascendencia de ese ego limitador, pequeño, controlador, que siempre quiere estar bien
y que nunca le pase nada. De tal manera que estas personas que apelan a la trascendencia del ego también están en un camino espiritual. De tal manera que incluso podríamos llegar a decir que todas las personas que hoy en día están sufriendo no solo una enfermedad, no solo un accidente, sino todas esas personas que están sufriendo situaciones sociales, familiares, personales, emocionales muy negativas y que están apelando a algo mucho más profundo que su propio yo, todas ellas también están dentro de un camino espiritual. Pero muchas veces no se dan cuenta. Y muchas veces pierden la esperanza y muchas veces pierden también las fuerzas porque piensan que están solos o solas, o piensan que se alejan de la vida, o piensan que se alejan del sentido de su propia vida. Y eso no es así. Curiosamente, no es así. Quizás haría falta que alguien del entorno les recordara que eso no es alejarse de la vida. Quizás eso sea una forma durísima, pero al mismo tiempo una forma de poder trascender los límites de nuestro propio ego y de apelar a aquellas fuerzas, a aquellos sentimientos, a aquellas emociones, a aquellas energías que superan con mucho nuestra propia capacidad personal. Alguien diría, con otras palabras, que es aprovechar algo negativo para tomar impulso en el sentido positivo. Yo no lo quería resumir tanto, y esto es una simplicidad decirlo así, como veis hay mucho más de fondo, pero es una manera también de poderlo decir. Y desde esta perspectiva, entonces sí que podríamos decir, adelante, coged fuerza. De verdad, se puede superar todo lo que estáis haciendo, se puede llegar adelante, se pueden hacer muchas más cosas. No estamos solos en ese sentido. Estamos en un camino espiritual todos. Tomar conciencia de ello quizás es lo que nos haga falta. Y eso quizás también nos puede ayudar un poquito más en nuestra vida. Preguntas también. A partir de este momento de la charla vienen algunas preguntas, que no sé si está abierto el chat en este caso o no. El chat EADOR no sé si está pendiente, pero también los que estáis aquí podéis hacer alguna pregunta y así seguimos un poquito más sobre lo que estoy hablando, si os parece. ¿Alguna cuestión? ¿Duda? ¿Comentario? Enlazando un poco con lo último que has dicho, me viene como una reflexión, ¿no? A veces la gente que está en momentos muy extremos, enfermedades que a lo mejor saben que llevan a la muerte, un cáncer, cosas así, ¿no? Claro, si te pones a pensar en las cantidades de renacimientos que tenemos dentro del samsara, a lo mejor lo que tú decías, ¿no? Ese pequeño momento donde uno apela a algo superior, que al final en el puente dice, bueno, pues muero en paz porque sé que hay algo dentro de mí que me dice tranquilo. A lo mejor ese pequeño momento vale más que todo lo que ha hecho en esa vida concreta. Al haber tantas reencarnaciones, a lo mejor han pasado miles de vidas donde se ha dedicado a hacer muchas cosas, pero no ha llegado a ese pequeño momento donde a lo mejor es más válido que todos los demás. O sea, que a lo mejor esos pequeñitos momentos valen por toda una vida. No lo sé, es lo que me da un poco Bueno, sin entrar en las comparaciones, ¿no? Por ejemplo, muchas personas pueden tener una vida aparentemente superficial, frívola, sin demasiadas trascendencias, sin que haya ocurrido nada, y en los últimos minutos de su vida tiene una experiencia trascendente, ¿no? ¿Eso invalida o le quita valor a lo que ha vivido antes? En absoluto, no. También ha tenido su sentido. Recordemos que hay un karma que está funcionando y que realmente lo que le ha ocurrido a esa persona es que por muchas causas y condiciones de su propio karma no ha podido descubrir hasta ese instante ese punto de trascendencia. Por lo tanto, diría, bueno, no es cuestión de dejar de lado lo anterior y es cuestión de coger y dar
una gran importancia a ese instante, a ese momento, ni que sean 10 segundos, porque es lo que decías, es el punto de conexión con algo trascendente. Insisto en lo de trascendente para evitar lo de superior e inferior, ¿de acuerdo? No entremos en si es superior o inferior respecto a qué, nada. Simplemente trasciende los límites del propio ego, de la vida cotidiana, convencional, en la que a veces nos encerramos y que a veces trasladamos día tras día, mes tras mes, año tras año, de la cual no salimos y en la cual quedamos atrapados durante mucho tiempo. Entonces, aquello que trasciende este tipo de vida, aquello que trasciende estos límites, en realidad, eso es lo que vale la pena tener en cuenta e intentar ver cómo podemos llegar a esa experiencia. Si lo conseguimos al final de la vida, maravilloso. Dentro del Dharma, de la práctica del Dharma, por ejemplo, también hay sistemas de prácticas que en el momento de la muerte se pueden utilizar algunas meditaciones y sistemas para poder también conectar con esa trascendencia, inmanencia, como queráis llamarlo, con la naturaleza de la mente, con la esencia del ser. También hay instrucciones. En esto el Bardo Todol, el libro tibetano de los muertos, habla muy bien del mecanismo y del sistema para poder también aprovechar ese proceso de la muerte en este sentido. Pero, bueno, es preferible no esperar, ¿no?, hasta ese momento, y lo intentamos hacer antes, ¿sí? Si podemos, ¿no? Siempre de forma, digamos, libre, me refiero, no convirtiendo un camino espiritual en una tortura, no convirtiendo un camino espiritual en una especie de sistema para alejarnos de la sociedad. Eso no es sano, no es bueno. Un camino espiritual es algo vivo que te permite vivir tanto a ti como a los demás también. Claro que en un camino espiritual habrá momentos en los que tendrás que retirarte, hacer un retiro de unos días, un poco de la sociedad y de los problemas, como aquel que está muy agobiado y se aparta de los problemas un poco para coger perspectiva, ¿no? Pero si tú adquieres alguna cualidad en tu entrenamiento espiritual, lo adecuado, lo más bonito, como los bodhisattvas, es implicarte también en la sociedad, en la vida, e intentar aplicar estos principios o esos frutos que has tenido gracias a la práctica. O sea que lo de la trascendencia pequeña vale la pena, ¿eh? Pero sin menospreciar lo anterior, ¿no? Porque lo anterior hecho, está hecho, ahí está, también tiene su valor. Tú formulas que la iluminación es experimentar y expresar lo que somos esencialmente, ¿no? Mm-hmm. Y el campo de trabajo es el día a día, es decir, experimentamos con nosotros cada día. Sí, no, sí, ¿no? Es una experiencia de doble vía. Vamos a ver. Nosotros experimentamos en el día a día la vida convencional, que está sujeta a las limitaciones que el ego proyecta sobre la vida convencional. Ahora, se trata de intentar no practicar la experiencia de la vida convencional, sino otro tipo de experiencia. Para eso hacemos una meditación, por ejemplo, o hacemos una práctica de preliminares. Hacemos las prácticas ¿con qué objeto? Con el objeto de darnos cuenta que existe otro tipo de experiencia y de vivencia que nos acerca más a la esencia de lo que somos y que no por eso excluye la vida convencional. Ahora, el siguiente paso, ¿cuál sería? Una vez yo tengo esa experiencia a través de las prácticas o del método, en este caso del Dharma, cuando adquiero experiencia diferente me doy cuenta de que esa vida convencional no era la única vida que había. Pero no por ello la aparto, la ninguneo o la menosprecio, sino que luego intento aplicar lo que he aprendido en esta visión distinta de la vida a la vida convencional. ¿Y entonces qué ocurre? Que estás practicando en la vida convencional, no la propia vida convencional, sino el fruto de lo que has practicado fuera de la vida convencional. Y lo que era antes ordinario lo conviertes en algo extraordinario. Porque tu vida en ese sentido se transforma también, la vida convencional. Ese es el sentido.
más o menos. Se distingue, ¿no? Una cosa es la experiencia de la vida cotidiana y otra cosa es la experiencia del camino de reconocimiento de quién eres. Porque muchas veces en la vida cotidiana no te reconoces a ti, sino que solo reconoces el tren de causas y efectos que montas con el pensamiento discursivo, las imágenes o las emociones y todo lo que se proyecta. A veces, o en muchos casos, la vida cotidiana no es una lectura de nuestra vida, es una distracción de la esencia de la vida. Entonces aquí se trata de proponer, bien, vamos a intentar experimentar la esencia de la vida y cuando cojamos fuerza en esa experiencia, podremos hacer que nuestra vida convencional también sea una auténtica experiencia de la vida. Entonces aprenderemos de nuestra vida convencional mucho más. Por lo tanto, habría una primera fase en la que el individuo, yo, cualquiera, se centra en el método, se empapa del método y luego sale al mundo. Sí, pero normalmente se hace de forma gradual, de ahí que haya métodos graduales. Por ejemplo, en la vía monástica, una persona puede hacer un retiro de años y luego sale al mundo. En una vía laica, no monástica, no religiosa, te vas a un centro, practicas media hora de meditación, una hora de meditación o de prácticas meditativas diversas y luego te vas a tu vida. Al día siguiente vuelves a practicar y luego regresas a tu vida. Y así vas haciendo pequeños y cortos espacios de tiempo. Eso también es un método gradual para hacer esto que tú comentas. Te empapas del método, el método te da la posibilidad de llegar a la experiencia espiritual, superando y trascendiendo al propio método, no colgándote del método, y con eso después consigues que tu vida tenga mayor sentido. No sé si hay alguna pregunta. ¿Sí? ¿Sí? Sí, por internet, nos están mirando. Ajá. Entonces una persona me hace pregunta, pues, ¿cómo se puede encajar un éxito sin alimentar el ego? Oh, es muy sencillo, simplemente sin tener ego. Ah. Bueno, le diría a esta persona, poniendo atención, ¿sí? Como todos tenemos ego y a veces es muy subido, entonces es bueno para la autoestima tener éxito en las cosas, pero claro, de alimentar la autoestima a alimentar el orgullo egoico hay una distancia bastante importante. Entonces nuestra atención consciente debe estar dirigida en ese sentido, en intentar ver cuándo estamos pasando la frontera de la autoestima y entramos en el territorio del simple orgullo. Por favor, tened atención consciente. No digo tensión consciente, no hay que estar ahí tensos, ¿verdad? Estoy diciendo atención consciente, que es estar relajados, pero empezar a observar cuál es nuestro comportamiento después de tener un éxito. Si nos volvemos más subidos, más orgullosos, más impertinentes, con modales altaneros, probablemente tendremos un problema de orgullo. Nos daremos rápidamente cuenta que eso no debemos hacerlo así. Por lo tanto, al darnos cuenta podemos regular eso. Es la manera de gestionarlo. Entonces diría, por resumir, darse cuenta del orgullo, del éxito de las cosas está muy bien, alegrarse por ello está muy bien, subir la autoestima está muy bien y estar atentos a no pasar al orgullo. Y si vemos que pasamos al orgullo, es muy sencillo, muy sencillo. Solo tenemos que mirar a aquellos que han conseguido mucho más que nosotros. Y veremos que lo que hemos conseguido a lo mejor es más pequeño de lo que pensábamos. En fin, hay muchas maneras de darse cuenta que no es para tanto a veces. ¿Qué recursos qué podemos hacer para aumentar la capacidad de darnos cuenta, ¿no? De aumentar esta atención consciente para que cuando sea la situación, por ejemplo, de un éxito, ¿no? Pues como tú decías, no. También es muy sencillo. Meditad más. Quiero decir,
practiquemos más. Claro, diréis, ¿y qué? ¿Debo meditar más o debo pensar más? Podemos reflexionar durante años, si queréis, pero eso no va a evitar, diría incluso que aquellos que reflexionan más y se convierten en eruditos, a veces son mucho más orgullosos todavía, porque saben más. ¿Meditar qué significa? Aplicado a esta pregunta. Meditar aplicado a esta pregunta significa aprender a observar, aprender a no implicarse en el pensamiento o en la emoción que surge. Si nosotros aprendemos a observar el pensamiento o la emoción que surja, meditando, cuando tengamos un éxito y surja el orgullo, detectaremos inmediatamente el orgullo o el nivel de orgullo. Ahí entonces podemos empezar a bajar ese orgullo. Por lo tanto, meditar es importante. No porque lo diga una religión o una tradición, es importante porque como método es muy útil para gestionar o regular el tema del orgullo generado por el éxito, por ejemplo. Gracias. Una pregunta cortita hicieron, tal cual, ¿existe el apego al desapego? Por supuesto. El apego al desapego es lo que en cierta manera nos explicó en la vida de Buda Shakyamuni en el momento en el que él tomó la vía ascética. Todo lo que fue la vía ascética, el desapego absoluto a completamente todo, vestidos, familia, incluso al propio alimento, le llevó a la situación extrema de estar, vamos, esquelético y básicamente débil, ni siquiera con la consciencia suficiente como para poder meditar de forma correcta. En muchos aspectos el ascetismo es un ejemplo extremo del apego al desapego. Entonces, en el Dharma se habla siempre del camino medio. El camino medio es justo este, no apegarse al apego ni tampoco al desapego. Qué difícil, ¿verdad? Como un baile, ¿no? Como ir... Sí, exacto. Sí, es como ir el equilibrio, efectivamente, ¿no? Además, por ejemplo, cada persona tiene su nivel de apego y desapego. Y una cuestión importante que a veces se confunde mucho en el budismo, en la práctica del budismo, se piensa que el budista ha de ser completamente desapegado de todo. Esto es un gravísimo error. El budista no plantea el desapego en el sentido ordinario de la palabra. Está planteando el desapego en el sentido especialmente vinculado al trabajo y a la gestión del ego. Y como éste, en sus proyecciones, lo que hace es jugar al apego, o más que al desapego, a la indiferencia. Y os hago recordar que tanto la indiferencia como el apego como el rechazo son los tres venenos de la mente que nos llevan al estado de la ignorancia. Por lo tanto, como veis, el trabajo no solo es con el apego o desapego. De momento, wow. Cuando dicen pequeña pregunta, ya estamos, ¿eh? Ya, pequeña gran pregunta, ¿no? No, lo que también es importante poner al menos, resaltar, es que los caminos espirituales, el camino espiritual no es algo que deba estar alejado de la vida diaria. Esto es muy importante, ¿sabéis? No se trata de irnos, no se trata de evadirnos. Un camino espiritual no es una evasión, no es esconderse, no es una huida de la realidad. Todo lo contrario. Un camino espiritual es ir justo al centro, al porqué, a la causa y a la esencia misma de la vida real. Entonces esto hay que tenerlo también muy presente. No es un sistema de evasión, insisto. Es importante. Una pregunta más, ¿decías? Sí, si puede un exceso de intelecto o racionalización alejar al practicante del Dharma de la práctica real, auténtica. Si tiene un buen maestro en la práctica, que en el Vajrayana es muy importante, es difícil que se desvíe. Pero también hay que comprender qué es el exceso de racionalización. Por ejemplo, tenemos escuelas del budismo Vajrayana
donde el intelecto se usa de forma bastante importante, como por ejemplo en el linaje Gelupa, y donde, por ejemplo, el estudio de la escuela Madhyamika y Nagarjuna y todos sus escritos, y Chandrakirti y todo lo demás es muy importante, y entonces el intelecto se usa de forma inteligente y de forma sabia. Ahora, si nosotros caemos en la simple intelectualización de todo y creemos que una experiencia meditativa puede ser sustituida por una simple racionalización y comprensión intelectual, ahí es donde hay un problema entonces con el problema de la racionalización y de la intelectualización. Te puede desviar, pero aquí sí que pongo énfasis en la guía del maestro, que no está para decir lo que hay que hacer, sino para poner en evidencia allá donde nos equivocamos y darnos alguna pauta, algún tipo de solución en algún sentido para guiarnos en ese sentido. Pues estamos acabando básicamente esta pequeña charla, pequeña, sí, llevamos, bueno, casi una horita, pero... Y si no tenéis más preguntas por aquí, hasta aquí bien, ¿sí? Como conclusión, que nunca hace justicia a todo lo que se suele decir, pero se suele decir motivación, camino espiritual cercano a la vida. El motivo que tengamos para iniciarlo o seguirlo, que sea un motivo genuino, auténtico, que la determinación que tengamos para seguir el camino sea una determinación profunda y fuerte, que nos demos cuenta que un camino espiritual es la búsqueda de la esencia más allá de cualquier apariencia, de cualquier ilusión, más allá del samsara, y que no tenemos que sustituir al samsara con el nirvana, ni al nirvana con el samsara. El camino espiritual, la esencia de la mente, la budeidad, están más allá del nirvana y del samsara. Gracias, muchas gracias a todos los que estáis, y como solemos hacer, dedicamos un poquito el mérito de todo aquello bueno que haya podido surgir, que sea en beneficio de todos los seres, al menos de corazón. Muchas gracias.